Evangelio de hoy, viernes 29 de mayo del 2026. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 4, versículos 7 al 13. Hermanos, ya está cerca el final de todo. Por lo tanto, vivan con sensatez y en vigilancia para poder orar. Sobre todo, mantengan en continua actividad el amor mutuo, pues el amor sepulta una multitud de pecados. Son hospitalarios los unos con los otros, sin quejas. Que cada uno, como buen administrador de la gracia multiforme de Dios, emplee para servir a los demás. Quien habla, sea mensajero de las palabras de Dios. Quien se dedica a servir a los demás, que lo sirva con la fuerza que Dios le comunica. De modo que Dios sea glorificado en todo, por medio de Jesucristo, a quien corresponden la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Amén. No se sorprendan, queridos hermanos, del fuego de persecución que ha prendido por ahí para ponerlos a prueba, como si les sobreviniera algo nunca visto. Al contrario, alégrense de compartir ahora los padecimientos de Cristo, para que, cuando se manifieste su gloria, el júbilo de ustedes sea desbordante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. El Señor juzgará a todas las naciones. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe, gobierna a las naciones con justicia. El Señor juzgará a todas las naciones. Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo, y cuanto encierra, manifiesten los bosques es regocijo. El Señor juzgará a todas las naciones. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. El Señor juzgará a todas las naciones. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya, aleluya. Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos 11 al 26. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos. Pero al llegar, solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, que nunca jamás coma nadie frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente, diciéndoles, ¿acaso no está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones? Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaban junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús, «Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó». Jesús les dijo entonces, «Tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno le dice a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre, que está en el cielo, les perdone a ustedes sus ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre, que está en el cielo, les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en este día, jueves de la octava semana del tiempo ordinario,
La palabra de Dios nos envuelve con una verdad profunda y transformadora. San Pedro nos invita, con una imagen tierna y poderosa, a desear la leche pura y espiritual como niños recién nacidos, para que crezcamos hacia la salvación. Nos recuerda quiénes somos, piedras vivas que entran en la edificación de un templo espiritual, un sacerdocio santo, llamado a ofrecer sacrificios espirituales. Somos estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, llamados a proclamar las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes éramos no pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Antes no habíamos alcanzado misericordia, ahora la hemos alcanzado. Esta maravillosa identidad que nos describe San Pedro, la de ser pueblo de Dios, templo espiritual y sacerdocio real, no es una mera designación, es una vocación a la acción, a la transformación, a la vida misma. Se nos pide vivir como extranjeros fuera de nuestra patria, alejados de las pasiones bajas, y vivir de modo ejemplar entre aquellos que aún no conocen al Señor, para que, al ver nuestras buenas acciones, glorifiquen a Dios. Es un camino de luz, de visión clara, de pertenencia y de misión. Y es precisamente en el Evangelio de San Marcos donde encontramos una encarnación palpable de este llamado a pasar de las tinieblas a la luz, de la no pertenencia a ser pueblo de Dios, de la carencia de misericordia a alcanzarla. Bartimeo, el ciego de Jericó, es cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, quizás en muchos momentos, sentado al borde del camino, marginal, mendigando, en la oscuridad de su ceguera física y con ella muchas veces la espiritual y social. Un hombre que, a los ojos del mundo, era no pueblo, sin visibilidad ni voz. Pero Bartimeo escucha, y al oír que es Jesús Nazareno quien pasa, algo se enciende en su interior. No se conforma con oír, tiene una fe que clama. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, grita con todas sus fuerzas. Es un grito de fe, de esperanza y de profunda necesidad. Un grito que atraviesa el ruido de la multitud, las reprensiones de aquellos que intentan silenciarlo. ¿Cuántas veces, hermanos, experimentamos esa misma presión? Voces interiores o exteriores que nos dicen: cállate, no molestes, no tienes derecho a pedir, tu problema no es tan importante, Dios está ocupado. Pero Bartimeo no se deja amedrentar. Al contrario, seguía gritando todavía más fuerte. Aquí reside una lección fundamental: la perseverancia en la oración, la audacia de nuestra fe, que no se rinde ante los obstáculos ni ante la indiferencia ajena. Es el deseo de la leche pura y espiritual de la que habla San Pedro, un deseo que se manifiesta en un clamor. Jesús, que siempre escucha el corazón sincero, se detiene. Llámenlo, dice, y de repente la voz que antes lo reprendía, ahora lo invita. Ánimo, levántate, porque Él te llama. Esta es la misericordia de Dios en acción. El mismo que parecía ignorarnos o silenciarnos, ahora nos llama a levantarnos y acercarnos. Y la respuesta de Bartimeo es modélica. Tiró su manto, de un salto se puso en pie y se acercó a Jesús. El manto, quizás su única posesión, el símbolo de su identidad como mendigo, de su seguridad precaria, lo arroja a un lado. No hay tiempo que perder, no hay apego que valga ante la llamada del Maestro. ¿Cuántas mantos tenemos nosotros, hermanos, que nos impiden acudir prontos a la llamada de Jesús? Miedos, excusas, comodidades, rencores, pecados recurrentes. Jesús nos invita hoy a soltar esos mantos, a dar ese salto de fe y confianza. Entonces Jesús le pregunta, no lo da por sentado: ¿qué quieres que haga por ti? Él sabía, por supuesto, la necesidad de Bartimeo, pero respeta su libertad, su capacidad de pedir, de expresar su deseo. Y el ciego responde: Maestro, que pueda ver. ¡Qué petición tan clara, tan esencial! Queridos míos, ¿cuántas veces pedimos a Jesús cosas secundarias cuando lo que realmente necesitamos es ver? Ver la verdad de nosotros mismos, ver la presencia de Dios en nuestras vidas, ver las necesidades de nuestros hermanos, ver el camino que Él nos traza.
ver con los ojos de la fe, con el corazón de la caridad. La respuesta de Jesús es un bálsamo para el alma. Vete, tu fe te ha salvado. No es una magia, es la fe de Bartimeo la que lo salva, la que abre la puerta a la gracia de Dios. Y al instante recobró la vista y comenzó a seguirlo por el camino. Aquí, el milagro físico se convierte en una profunda conversión espiritual y vocacional. Bartimeo no solo recupera la vista, recupera su dignidad, su lugar en el pueblo de Dios, y se convierte en discípulo. Pasa de estar sentado al borde del camino, ciego y mendigando, a seguir a Jesús por el camino de la vida, el camino del discipulado, el camino que lleva a proclamar las obras maravillosas de Dios. Esta es la perfecta conexión con la primera lectura. Bartimeo es una de esas piedras vivas que, una vez iluminadas por Cristo, comienzan a edificar el templo espiritual. Su vida transformada es ahora un sacrificio espiritual agradable a Dios. Él, que antes no era pueblo, ahora es parte del pueblo de Dios. Él, que antes no había alcanzado misericordia, ahora la ha alcanzado y la vive al seguir a Jesús. Su testimonio es la proclamación de las obras maravillosas de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, la invitación de hoy es a preguntarnos, ¿dónde estamos nosotros? ¿Estamos sentados al borde del camino, quizás cómodos en nuestra ceguera, o en la pasividad de una fe rutinaria? ¿Qué ruidos externos o internos nos impiden clamar a Jesús con la fuerza de Bartimeo? ¿Qué mantos nos impiden levantarnos de un salto y seguirlo? La gracia de Dios es siempre para hoy. Jesús sigue pasando por Jericó, por nuestras vidas, por nuestros corazones y se detiene. Él nos llama, Él nos pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Pidamos al Señor la gracia de ver con la claridad de la fe. Pidamos la valentía de desechar todo aquello que nos impide correr hacia Él. Y una vez que nuestros ojos se abran a su luz, que podamos, como Bartimeo, comenzar a seguirlo por el camino, proclamando con nuestras vidas, con nuestros actos de caridad, con nuestra fidelidad a los evangelios, las maravillosas obras de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dejemos que nuestra vida ejemplar entre los demás sea el testimonio vivo de que somos estirpe elegida, sacerdocio real y nación consagrada a Dios. Acerquémonos a Él con la misma urgencia y fe, y dejemos que su misericordia nos transforme para que, de verdad, seamos sus piedras vivas en la construcción de su reino. Oremos. Oh Jesús, luz del mundo, que llamaste a Bartimeo de la ceguera a la vista, te pedimos que abras los ojos de nuestro corazón. Concédenos la fe valiente para clamar por tu misericordia, la generosidad para soltar nuestros mantos y la prontitud para seguirte por el camino de la vida. Que, transformados por tu gracia, seamos dignos de ser tu pueblo, tu sacerdocio real, proclamando tus maravillas en cada paso que damos. Amén.